Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. Este sería el encuentro asincrónico número 2 de la semana del 20 al 24 de abril. ¿Listo? Recuerden que estos videos decidieron hacerse porque considero importante que tengan pues una guía. No me refiero a la hoja que tienen ahí, sino como un acompañamiento más bien por parte mía para que desarrollen de forma más óptima pues lo que les propuse en este mes. Los estudiantes que no tengan internet y no puedan acceder a los videos, no se preocupen. Igual esto es una herramienta extra para que los que puedan y quieran verlos lo hagan. Igual les aporta mucho, ya que adelantamos bastante y no nos estresamos tanto pensando en qué tanto toca hacer. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que ya deberíamos haber leído la presentación de la actividad. En la presentación de la actividad hay unos links de YouTube. Estos pues no son videos míos, son videos generales donde se puede encontrar información. ¿Cuál información? La que ya también he plasmado acá. ¿Listo? Teníamos que haber revisado esta situación, la situación 1. ¿Para qué? Para contestar la pregunta que tenemos aquí abajo, ¿listo? Esto es la primera parte, la primera actividad lo primero que se tendría que hacer esta semana, ¿listo? Del 20 al 24 de abril. Si no lo han hecho, no se preocupen. Para hacer todo esto, pues tenemos un mes, ¿listo? La idea es que vayamos adelantando, los que tengan la oportunidad de ver los videos. Bueno, entonces la afirmación de María es cierta si no se cambia la conducta de contagio y teniendo en cuenta que se da un informe cada tercer día. ¿En cuál número de informe habrán los infectados que predijo María? Entonces, retomemos la situación. Uno dice, a María le parece muy curioso que el gobierno de Cundinamarca esté tan preocupado por el COVID-19, ya que ella entiende que de cada 100 personas infectadas únicamente mueren 3 personas mayores de los 60 años, lo cual es improbable que pase. Primero, tenemos que entender qué significa que de cada 100, 3 personas mueran. Aunque ha aumentado el porcentaje, eso es un porcentaje, eso significa 3%, ¿listo? De la siguiente manera, entonces podemos afirmar que es un 3%. Entonces, de cada 100 personas, mueren 3. Al hacer esta división nos da 0,03 y cuando se utiliza el porcentaje, da entonces el 3%. O sea, la tasa de natalidad, de mortalidad, qué pena, la tasa de mortalidad del virus, pues hasta esa época se decía que era del 3%, aunque ha aumentado un porcentaje. En Colombia está como en el 4 o 5, igual eso varía, listo, eso no es que sea específicamente ese porcentaje. Bueno, entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si solo muere un 3% de la población, entonces ¿por qué están tan preocupados? Es lo que dice María, ¿listo? Para que entendamos esa parte. Y personas pues mayores de 60 años, lo cual es improbable que pase. Sí, es improbable. Que le pase a una sola persona es improbable. Pero si pensamos en comunidad, pues es algo que está afectando a la sociedad, ¿listo, niños? Bueno, entonces dice, al consultar los datos del contagio en todo Colombia, ella tiene los siguientes resultados. Estos datos son ciertos, ¿listo? Yo tomé algunos datos, una aplicación. Entonces el 6 de marzo fue la primera persona que se reportó. El 9 habían 4, el 12 habían 16 y el 15 de marzo habían 64 personas infectadas en Colombia, ¿listo? Dice, María se da cuenta que con esos datos se puede entender como una función, ya que cada 3 días se relaciona con una cantidad de infectados, y asegura que si los ciudadanos no cambian su conducta de contagio, para el día 30 de marzo habrá aproximadamente 65.536 infectados en Colombia y mínimo morirán 1.966 personas. Entonces, lo primero es el concepto de función, ¿listo? El concepto de función básicamente es una relación entre dos magnitudes, entre dos conjuntos. Aquí tenemos por esta parte el conjunto pues fecha, se podría decir, entonces aquí tenemos fechas específicas. Y en el otro lado pues el conjunto de número de infectados, entonces el 6 se relaciona con el 1 y únicamente con el 1. La fecha 9 se relaciona con el 4, la fecha 12 de marzo con el 16 y el 15 de marzo con el 64, listo. Para mirar
y responder las preguntas que están acá, las primeras, ¿no? Que dice que si la afirmación es de María es cierta. Entonces yo les propongo aquí un poco de preguntas de resolución para que empecemos a pensar y aprender varias cosas sobre función, ¿listo? Entonces esto es importante, estos datos de acá son importantes. ¿Para qué? Para verificar entonces y responder las preguntas que yo les hago abajo, ¿listo? Miren. Acá entonces explicamos el informe número 1, 2, 3 y 4. Acá hay 4 informes, ¿listo? Ya no lo vemos como fecha, sino lo vemos como informe, ¿vale? Donde pues cada informe corresponde a una fecha. ¿Por qué se hace así? Porque la idea es hacer una función, crear una función de forma algebraica. Listo, entonces en el informe 1, ya sabemos la fecha del informe 1, un infectado. En el informe 2, ya sabemos la fecha del informe 2, 4 infectados. En el informe 3, 16. Y en el informe 4 tenemos 64. Entonces uno cómo lo relaciona. La idea es armar una fórmula, ¿listo? Sacar el término enésimo. Para sacar el término enésimo necesitamos mirar el comportamiento de los infectados con relación a los informes. Entonces en el primer informe lo podemos escribir como 4 a la 0. ¿Por qué como 4 a la 0? Porque 4 a la 0 les da 1. ¿Listo? Miremos aquí la calculadora y vamos a mirar que 4 a la 0 pues les da 1, listo. Recuerden que todo número elevado a la 0 da 1, entonces tenemos 4 a la, entonces aquí donde está el a la 0, 4 a la 0 es igual a 1, miren, 4 a la 0 igual a 1, listo, que es este unito de acá, entonces 4 a la 0 da este 1, listo, este 1 de acá. Primera semana, primer informe, 4 a la 0 queda 1. Segundo informe, 4 a la 1. 4 a la 1 es 4. Tercer informe, 4 a la 2. 4 a la 2 es 16. Y cuarto informe, 4 a la 3 es 64. Recuerden que para hacer estas potencias pues se multiplica varias veces el mismo número, ¿no? 4 por 4 por 4 les da 64. Entonces aquí que se explica que para hallar el término enésimo, o sea, ¿qué pasa cuando yo tengo el informe n? Entonces, acá si en el primer informe tengo 4 a la 0, 0 es el número anterior a 1. Si en el segundo informe tengo 4 a la 1, 1 es el número anterior a 2. Si en el tercer informe tengo 4 a la 2, 2 es el número anterior a 3. Y si en el cuarto informe tengo 4, y si en el cuarto informe tengo 4 a la 3, 3 es el anterior a 4. Entonces, si en el informe n, ¿qué va a pasar? Pues en el informe n vamos a tener 4 a la, el número anterior de n, natural. Y eso ya lo habíamos hablado en clase, que el número anterior de n era n-1, número natural anterior de n. Y número natural que sigue de n, pues n más 2. ¿Listo? Entonces aquí esta sería la fórmula. ¿Listo? La expresión algebraica, la generalización del comportamiento que se había tenido, ¿no? Que se había tenido hasta ese momento. Entonces, esto dice un comportamiento de qué, de cómo se están infectando, pues se estaban infectando pues la población colombiana, ¿listo? Entonces, bueno, cuando hacemos las relaciones, aquí ya tenemos una función, pero no tenemos la ecuación de la función. Entonces la ecuación de la función, ¿dónde está? Está aquí. Esto es una ecuación. Esto todavía no es una función. ¿Por qué? Porque las funciones necesitamos, bueno, sí es una función, pero aún no está expresado como función, está expresado como ecuación. N es igual a 4 a la n menos 1. Aquí no estamos diciendo que n cambie. Cuando decimos que n cambia, por ejemplo, aquí se hacen un ejemplo de tipos de funciones, ¿listo? Aquí la función lineal, que la función cuadrática, que como es una función exponencial, de hecho la conducta de comportamiento de infección es una función exponencial. Entonces aquí yo les explico eso, lo de la función lineal. Lo voy a volver a explicar, ¿listo? ¿Qué pasa cuando una función es lineal? Cuando una función es lineal se comporta de la siguiente manera, aquí en la gráfica. A ver, voy a escribir una función f de x, ¿cierto? Es igual a un número a, x a la 2, ¿cierto? Voy a hacer hasta la cúbica, ¿listo? A la 3, más bx al cuadrado, más bx al cuadrado, más c, más cx, más d.
¿Listo? Entonces miremos una cosa. ¿Qué va a pasar? Que aquí me aparecen, estos se llaman deslizadores. Entonces voy a ponerle un número va a ser 0. B va a ser también 0. C va a ser 0, ¿cierto? Y D va a ser 0. Entonces, aquí está la ecuación. Esta de abajo es la específica. ¿Por qué el profe puso A, B, C, D? Porque yo voy a variar estos números. Estos son cantidades, ¿listo? Estas son incógnitas que puse que todas valieran 0, miren. Y la X es la variable, ¿cierto? Es como en el anterior caso la N, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a mirar qué función hay aquí. ¿Qué significa 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x? ¿Listo? Entonces lo vamos a ver aquí. Entonces, si yo tengo una función x, ¿cierto? Que sea 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 0, pues esa función, ¿quién es? Pues f de x, 0, ¿cierto? 0 por x a la 3, 0. Entonces tenemos aquí 0. Y 0 por x a la 2, 0. Y 0 por x, 0 y 0, 0. O sea, tenemos f de x es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que siempre cuando varíe x, pues va a ser 0. Si lo quisiéramos ver como una tabla, la tabla quedaría más o menos así, miren. Este es x y este es f de x. Entonces, si x vale menos 1, pues f de x es 0. Si x vale menos 2, pues f de x es 0. Si x vale, no sé, pongámosle 3, f de x vale 0. O sea, siempre la imagen, esto se llama imagen, ¿listo? Siempre la imagen de x va a ser 0 y eso es una función constante en 0. Entonces, si se dan cuenta, miren que aquí apareció una línea verde. ¿Listo? Vamos a poner un punto aquí en menos 1. Miren, y este punto vamos a mostrar las coordenadas. ¿Listo? Que se vea nombre y valor. El punto A, ¿en qué coordenada está? En menos 1,0. ¿Qué significa ese menos 1,0? Que x es menos 1 y y es 0. Como se había dicho aquí, mire, x es menos 1 y y es 0. Esto es lo mismo que decir menos 1,0. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces, esta función está aquí, está sobre el eje x, está por encima. ¿Por qué? Porque todo es 0. Miren. Si yo quisiera correr el punto, no sé, aquí en el 2, menos 2,0. Si ven, todas se relacionan con 0. Todas las x es este eje de acá, este es el eje x. Este es el eje y, ¿cierto? Y la f de x está aquí, es la imagen de cada x. ¿Listo? Entonces, miren, siempre va a ser 0, una función constante en 0. ¿Listo? Bueno, miremos qué pasa si yo cambio la letra D. ¿Listo? La letra D ya no va a ser 0, la letra D va a ser 1. Entonces mire lo que va a pasar. 1. ¿Qué función vamos a tener? Mire, f de x es 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 1. ¿Qué significaría aquí? Ya tengo otra, ¿no? Que sería f de x es igual 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 1, porque ya la d ya la puse como 1. Pues ya saben que todo esto es 0, ¿cierto? Todo esto es 0 más 1, y 0 más 1 les da 1. O sea que f de x es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. O sea, también es una función, se llaman funciones constantes. ¿Por qué? Porque siempre la imagen es 1. Lo mismo en la tabla, si esto es x y esto de acá es f de x, entonces las imágenes van a ser las siguientes. El menos 3 se va a relacionar con 1, el menos 2 con 1, cuando x valga 0 con 1, y etcétera. ¿Listo? Y las coordenadas son x, y, entonces menos 3 que es x, y que es 1, ¿cierto? Menos 3,1 hay un punto. Esos puntos son relaciones, ¿no? Miren. Menos 1 con 1, como habíamos dicho. Menos 3 con 1, mírenlo. X, f de x. Aquí está, menos 3,1 y menos 3,1, ¿listo? Entonces la tabla me está indicando los puntos que pueden tener aquí, ¿listo? Pueden tener varios puntos, o sea, no es solo un punto que se mueva, son varios. Entonces y pongamos este otro. A ver, configuración, que se vea el valor y el nombre.
¿listo? Entonces miren aquí está, ¿sí? Menos 1,1. Y B aquí estaría en 1,1. Entonces todo se relaciona con 1. Esa es una función constante. Que si D cambiara, pues miren qué pasa cuando cambia solo D. Esto es f de x igual a 2. Ya. Ay, qué pena, por aquí. Ya. Todos dos. F de x igual a 3. Aquí está f de x igual a 3. ¿Cierto? Y así sucesivamente. O sea, cuando tengo un f de x igual a un número cualquiera, entonces se traza aquí una recta. Esta recta que son infinitos puntos, ¿no? Infinitas relaciones, miren. Tengo infinitos puntos, infinitas relaciones del eje x con el eje y. ¿Listo? Esto ya lo habíamos hablado. Bueno, entonces ya esta sería una función constante. Vamos a mirar entonces cómo surge la función lineal. La función lineal surge cuando yo muevo c, o sea, cuando este cx ya no es 0, sino que sea 1. Mire, una vez sea 1, o sea un número positivo, va a tener una pendiente. Entonces, esto es una función constante, ¿listo? Qué pena, una función lineal. Esta es una función lineal. ¿Qué significa función lineal? Que tiene pendiente, ¿listo? ¿Cómo así pendiente? Una inclinación. ¿Qué es lo importante de la función lineal? Que cuando el número que acompaña aquí a la x, se las voy a escribir aquí, entonces qué función fue la que salió. La función que salió fue esta. F de x, lo mismo, 0x a la 3 más 0x a la 2, ¿cierto? Más 1x, ¿cierto? Más, y acá teníamos d como 3, más 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que todo esto ya saben que es 0, entonces quedaría f de x igual a x, una x, pero recuerden que se escribe x porque ahí hay una, ¿cierto? Acá hay una x más 3. ¿Listo? La pendiente, ¿cuál es? La pendiente es este 1 de acá. Este 1 es la pendiente, o sea, la inclinación. Esa inclinación puede cambiar. ¿Listo? Cuando este número es positivo, pues la inclinación va hacia arriba. ¿Listo? El 3. Este 3 es importante, este 3 de acá. ¿Por qué? Porque este 3 me dice dónde se intersecta la recta, el eje X, el eje Y, qué pena, dónde se intersecta el eje Y con la recta. ¿Listo? Este punto no nos interesa. Ah, ok. Y este sí dejémoslo acá, digamos. Sí, por aquí. Miren esto. Entonces aquí la función lineal, esto es una función lineal. ¿Función? ¿Por qué? Porque es una relación entre dos magnitudes, entre dos conjuntos. Este es el conjunto de x, aquí todos estos son valores de x que son números reales, ¿cierto? Está el 1, el -1, está el 1 medio, está pi, está 3 cuartos, ¿sí? O sea, hay números racionales y números irracionales acá, ¿listo? Entonces, la función lineal, ¿qué pasa? Yo puedo determinar cómo es a partir de esto. Esta es la pendiente, ya les digo cómo se mira la pendiente. Y este es el intercepto con eje Y, se llama. A este se le llama intercepto. Intercepto con el eje Y, listo. Intercepto con Y. ¿Cómo así? Pues miren que se intersecta. Aquí está el eje Y y aquí se intersecta. O sea, esto es un punto de la función, ¿cierto? Bueno, este es un punto de la función y este sería el otro punto de la función. ¿Cómo hallamos el segundo punto de la función? Digamos que esto no estuviera. Digamos que no pudiéramos ver esto. Quitémoslo. Listo, no está la función. No está, ¿sí ven? Pero yo quiero graficarla rápidamente, sin necesidad de ponerme a hacer la tabla. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo cojo y digo, bueno, este punto tampoco existiría. Solo este. ¿Por qué? Miren, porque este es este 3 de acá. Entonces acá lo podemos colocar. Entonces tenemos f, ¿cierto? F de x es igual a x más 3. ¿Listo? Función lineal. ¿Por qué se sabe que es lineal? Porque la x no tiene una potencia, solo la potencia es 1, ¿cierto? Recuerden que aquí arriba pues hay un 1 que no se coloca, que es invisible. No imaginario, es invisible. Uno no lo coloca.
que tengo x a la 1 ya. Y recuerden que aquí hay otro 1 que tampoco se coloca, porque ¿cuántas x hay? Pues una x, ¿listo? Lo voy a dejar ahí para que miremos. Esto es la pendiente, o sea, esto es la inclinación. Esto es la inclinación. Y este de acá es el intercepto. Intercepto con el eje Y. Entonces, este ya lo sabemos ubicar. ¿Cómo? Miren, aquí está. ¿Listo? Para ubicar la pendiente, para ubicar el segundo punto, yo necesito el valor de la pendiente, porque pues con 2 puntos, luego yo trazo la recta. Y ahorita van a ver qué significa eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta de aquí, esta de acá, que vemos en esta parte, el número 1 que hay acá, ¿cierto? Es la pendiente. Esta pendiente, ¿cómo se hace? Cogemos distancia de x y la dividimos en distancia de y. Distancia, eso es una delta, ¿listo? Distancia de x dividido distancia de y. ¿Listo? Y lo que hacemos, esto nos tiene que dar 1. ¿Cómo así distancia de x? Distancia de y, miren, desde acá. ¿Cuánto vamos a correr en x? Corramos una unidad, miren. Correr en x significa correr o a la derecha o a la izquierda. Si yo, desde este punto, ¿vale? Si yo corro hacia la derecha, digamos en este puntico de acá, voy a colocar un punto ahí. Si yo corro una unidad hacia la derecha, es un 1. Corrí 1, ¿listo? Entonces, aquí habría corrido 1. Si corro hacia la izquierda, aquí menos 1. Entonces, normalmente cuando es positivo, pues corremos los dos positivos, ¿listo? Entonces no vamos a correr en negativo, vamos a correr en positivo. Entonces, 1. ¿Por qué 1? Porque yo sé que tengo que hacer una división. Mire, distancia de x dividido distancia de y que me dé 1. Pues la más fácil, ¿quién es? La más fácil es hacer esto. Escoger aquí y hacer 1 dividido 1. O sea que la distancia de x sea 1 y la distancia de y sea 1. ¿Para qué? Para que 1 dividido 1 me dé 1. Entonces miren, distancia de x, 1. Listo. Ahora estoy en este punto. Ya recorrí distancia de x, 1. Y ahora voy a recorrer distancia en y1. Uno positivo es hacia arriba. O sea, voy a correr hasta este punto. Entonces son dos movimientos, ¿sí ven? Primero corro hasta aquí y luego hasta acá. Este punto que está acá es el punto, uno de los puntos de la función lineal. Como yo sé que la función lineal es una recta, bueno, la función lineal se ve como si fuera una recta, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Pues ya cogemos una regla, si lo hacen en el cuaderno, no sé. Y se traza de aquí a aquí. Ya. Y así la construyo. Miren. La voy a dejar ver, que es esta de aquí, y es la misma. Miren, ¿sí ven? Voy a cambiarle el color a esta para que se vea. Color, digamos, uno clarito. Ya, mira, ahí está clarito, la que hicimos está bien clarita. Y esta es la función, ¿sí ven? Entonces así podemos verificar entonces o graficar rápidamente una función lineal. ¿Cómo? Con la intersecto y con la pendiente. Miremos qué pasa si la pendiente cambia, que la pendiente es el punto C, ¿no? En este caso, es este unito de acá. Va a cambiarlo a un medio, 0,5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta función? Mire, va a correr, ¿cierto? Aquí tuve un error, qué pena, chicos. Aquí no son distancias de x dividido distancias de y. Es distancia de y dividido distancia de x. ¿Listo? Primero se corre en y y luego en x. Pues cuando es 1 no interesa porque los dos, cuando la pendiente da 1 no interesa porque los dos son 1. Entonces no se ve la diferencia, pero aquí sí. Entonces primero corremos en y y luego corremos en x. Aunque no importa si primero se corre en y y luego en x, lo importante es que y es el numerador, ¿cierto? Y x, bueno, las distancias de y son el numerador de esa fracción y las distancias de y son el denominador, ¿listo? Entonces vamos a hacer aquí otro ejemplo. Entonces miren, esta ya no es la función lineal,
¿cierto? Esto ya no, ni siquiera está encima de la función este punto y este tampoco me interesa. Entonces, venga, miramos. ¿Cómo hago para llegar del punto B, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Bueno, vamos también a cambiar el punto de intersección. Cambiémoslo a por aquí a -1. Para que veamos qué pasa cuando el intersecto es negativo. Entonces, ahí, ¿cierto? -1. Entonces, ¿qué función vamos a tener? Vamos a tener la siguiente función. Vamos a tener f de x, ¿cierto? Función lineal de x es igual a ¿qué? Es igual a 0,5, ¿cierto? Pues pongamos 0,5 x menos 1. Entonces, 0,5x menos 1, ¿cierto? Miremos entonces qué pasa con esa función. Esa es una función lineal. ¿Por qué? Porque la x está a potencia 1, ¿cierto? La potencia de x es 1. ¿Ok? Este menos 1 es importante, sí. Porque es importante, recuerden que el número que está acá, aquí no hay un 1, aquí hay un menos 1, ¿listo? Menos 1. Menos 1 es el intersecto con y. Y este que es 0,5 es la pendiente. ¿Listo? Pendiente. Bueno. Entonces, ¿aquí qué pasa? Vamos a tratar de mirar cómo queda esa gráfica, ¿cierto? Esa gráfica queda así. Bueno, y el menos 1 ya lo vemos, miren, está acá, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos determinar la pendiente? Pues desde el punto, que es el intersecto, yo necesito armar ¿qué número? Necesito armar 0,5, ¿cierto? A partir de una división. Entonces, ¿cuál sería la división que se armaría? La siguiente, miren. Corremos 2 en x. Recuerde que no importa si corremos primero en x o y. En y. Lo importante es saber que el numerador es lo que corro en y el denominador lo que corro en x. ¿Listo? Entonces vamos a correr primero en x. 1 y 2. Vamos a correr hasta aquí. ¿Por qué 2? Porque yo sé que aquí arribita, cuando vuelva a correr 1 hacia arriba, ¿cierto? Voy a quedar aquí en 2. Por ejemplo, si llego a correr aquí 1, pues para llegar a la recta aquí, pues no sé en dónde voy a quedar, ¿cierto? En cambio, si corro de una vez los dos, 1 y 2, el primer movimiento acá, y luego corro 1 hacia arriba, voy a tener números enteros, ¿listo? Donde x corrí 2 y y 1. Entonces digo, bueno, ¿aquí qué se hizo? Se hizo lo siguiente. En x, ¿cierto? Para la pendiente. Entonces tenemos f de x. En x se corrió 2. Las distancias de x se ponen en el denominador, ¿cierto? Y en y se corrió 1, o sea, tengo media x menos 1. Y un medio es 0,5, ¿listo? O sea, este un medio, cuando ustedes hacen la división, o sea, hacen 1 dividido 2, pues da 0,5. Entonces, esta es la pendiente sería un medio, ¿listo? Normalmente cuando nos dan funciones no nos dan esta pendiente con número decimal, sino nos lo dan con número fraccionario para que sea fácil graficarla. Miren, vamos ahora a graficarla, ¿listo? De aquí pasar a la gráfica. Entonces, asumamos que no sabemos cómo viene la gráfica. Decimos, profe, no sabemos cómo es la gráfica, pero tenemos que graficarla, ¿cierto? Miren, no tenemos nada. Tenemos es la expresión algebraica. Recuerden que esto es una expresión algebraica que tenemos acá, ¿no? F de x es igual a un medio x menos 1. Entonces, lo primero que hay que determinar aquí, esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque la potencia de x es 1. Listo. Entonces, como es lineal, la lineal tiene un punto de intersección, ¿cierto? Que esto es el valor constante que habíamos visto ahorita, que es menos 1. Entonces, bueno, ese es mi primer punto que yo coloco, menos 1. ¿Pero menos 1 en dónde? Sobre el eje y. Entonces, cogemos aquí y decimos, bueno, vamos a colocar el punto menos 1 sobre el eje y, que es este, ya, menos 1. Menos 1. Y la pendiente es un medio. Recuerden que este un medio, ¿qué significa? Distancia de y dividido distancia de x y ponemos un punto. ¿Listo? Distancia de y dividido distancia de x. ¿Quién sería la distancia de y? La distancia de y es 1. ¿Quién sería la distancia de x? 2. ¿Listo? Entonces vamos a correr 2 en x y 1 en y. O 1 en y y 2 en x, no importa. Miren. Entonces empecemos. 2 en x. 1, 2. Aquí vamos, ¿cierto? Pues aquí vamos. No significa que ese sea el punto, sino ahí vamos. ¿Cierto? Y luego vamos a correr 1 en y. 1 en y es hacia arriba, ¿no? 1. Y aquí sí se coloca el punto. Este ya no va,
porque ahí ese punto no pertenece a la gráfica, ¿cierto? Estos puntos no pertenecen a la gráfica. El que pertenece, ¿quién es? El que pertenece es el C. ¿Por qué? Porque corrimos 2 en X. ¿Por qué 2 en X? Por el denominador, distancia en X2 y distancia en Y1. ¿Para qué? Para que sea 0,5X, ¿cierto? 1 dividido 2, 0,5. Y ya teniendo los dos puntos, entonces hacemos la recta. Y entonces así ya graficaríamos una función lineal, miren. Recuerden que esta recta de aquí significa las infinitas relaciones que se arman. 5 con quién se relaciona, con 1 punto algo, miren. ¿Cierto? 6 con quién, 6 se relaciona con 2. ¿Listo? Bueno, y verifiquemos, miren aquí entonces podemos ver la función. Miren que se volvió un poquito como más negra. Miren. ¿Sí ven? Ahí encima está la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué función acabamos de graficar? Un medio de x menos 1. Bueno, siempre que la pendiente, o sea, siempre que este valor de aquí sea positivo, pues la recta va a ir así, una pendiente positiva. Imagínense que están subiendo una montaña, se puede decir, ¿cierto? La pendiente positiva van subiendo hacia allá, ¿cierto? De izquierda a derecha. Cuando bajan, van en pendiente negativa. Entonces, ¿cómo queda cuando bajan? ¿Cómo queda la pendiente negativa? La pendiente negativa se da cuando este número es negativo. Entonces, vamos a tratar de graficar una, ¿listo? Antes de mirar la función. Entonces, digamos que tenemos f de x igual a menos 3 cuartos de x más 3, ¿cierto? Tratemos de hacer eso entonces, tratemos de graficar esa función. A ver, ¿qué función es? Lineal. ¿Por qué? Pues porque la x tiene numerador 1, potencia 1, ¿cierto? Tiene potencia 1. Listo. Lo primero, saber que es una función lineal, o sea, nos va a dar una línea, ¿hacia dónde? Hacia abajo, o sea, una línea así, nos va a dar con pendiente negativa. ¿Por qué? Porque este número es negativo. Menos 3 cuartos, ¿listo? Menos 3 cuartos, entonces es un número negativo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primero, el intercepto. Recuerden que el intercepto es 3, entonces vamos a ubicar el intercepto 3. Esto ya no lo vamos a utilizar. Esta función, sí, esto de aquí no. Entonces, el intercepto es 3. 1, 2, 3. Entonces, primero vamos a poner un punto en 3. ¿Cierto? Entonces, intercepto 3, positivo. Como está acá, miren, más 3. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el intercepto, 3 positivo. Y ahí colocamos un punto, que es este, ¿correcto? Y ahora vamos a colocar o a armar la pendiente, ¿cierto? Entonces recuerden que la pendiente es esta de acá. Esta de acá es la pendiente, ¿cierto? Ya lo he dicho como 10 veces, no importa. Puedo decir 100 veces para que les quede claro. ¿Qué es la pendiente? Distancia de y dividido la distancia de x, ¿cierto? La distancia de y es una distancia hacia abajo. ¿Por qué? Por el menos 3. Y la distancia de x es una distancia hacia la derecha. ¿Cómo así? Recuerden, si corro positivo en y es hacia arriba. Si corro negativo en y es hacia abajo. Si corro positivo en x es hacia la derecha y si corro negativo en x es hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos negativo en y, que sería correr 3 hacia abajo. Miren, estamos acá. 1, 2, 3, terminamos aquí. Y luego corremos 4 hacia la derecha. Entonces ya sabíamos que íbamos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y aquí, después de hacer este movimiento como si fuera un triángulo, ¿sí ven? Colocamos el punto. Uno de los puntos que va a tener la recta. La recta va a estar y va a trazarse así por este pedazo. Entonces ya después uno no se complica y traza la gráfica así. Y esa ya es la representación gráfica de la función. Recuerden que esto son infinitas relaciones, ¿cierto? Que 1 se relaciona con 2 punto algo, que el 3 se relaciona con 0 punto algo, que 4 se relaciona con 0, que 0 se relaciona con 3, ¿listo? Bueno, miremos cómo quedó, si quedó bien o mal. Entonces aquí vamos a hacer una función, miren, aquí. Quitemos esta, a ver. La voy a eliminar, esta es la recta que nosotros hicimos. Vamos a mirar si la función sí pasa por estos dos puntos. ¿Qué función era? F, ¿cierto?
En este caso voy a poner g de x porque ya tenemos aquí f de x, miren. Entonces no necesito fx, necesito g de x. G de quién? De x, ¿cierto? Entonces g de x, función g de x, es igual a quién, miren, aquí. Menos 3 cuartos, entonces menos 3 cuartos, ¿sí ven? Si fuera solo menos 3 cuartos, miren, constante de x, ya tenemos la pendiente, más 3. Miren, ahí quedó la gráfica. ¿Sí ven? Esta función, ¿quién es? Menos 3 cuartos de x más 3, es una función lineal, ¿vale? Bueno, entonces básicamente es eso, que ustedes reconozcan que cuando tiene esto así, ¿cierto? Es una función lineal. Aquí no, del intersecto, ¿dónde está? Miren, 2n, aquí tenemos solo 2n, pues 2n más 0, miren, el intersecto es 0. Y 2 sería la pendiente, miren, si corro 1 en x, corro 2 en y. Y 2, distancia de y2 dividido distancia de x1, pues 2 dividido 1, 2. Esta función es una función lineal, ¿cierto? Afín. ¿Qué significa afín? Que pasa por este punto, por 0, 0. Función lineal afín. ¿Listo? Pero bueno, lo importante es que sepamos que así se ve una función lineal y que tiene dos características muy importantes, que cuáles son el intercepto y la pendiente, no tiene nada más, ¿listo? La función constante solo tiene el intercepto, claro, porque la función constante sería quitar este pedazo de aquí, ¿sí? Entonces la función constante solo tiene el intercepto, o sea, todo es en 3, y no tiene inclinación, no tiene pendiente, la pendiente es 0, como ahorita lo veíamos aquí, ¿cierto? Cuando cogimos esta y le hicimos en que se fuera a 0, entonces miren, C es 0, C es la pendiente, ¿no? 0, entonces f de x igual menos 1, porque todo esto es 0, f de x menos 1. Bueno, entonces vamos a borrar esto y vamos a borrar esto de acá. Bien, ahora vamos a mirar qué es la función cuadrática. Entonces recuerda que vamos en función lineal, ¿no? Vamos a dejar la misma pendiente, vamos a dejar una sola función lineal. Vamos a dejar esta 2, que es pendiente 2, f de x igual a 2, miren, f de x igual a 2 menos 1, ¿listo? Entonces vamos a dejar estas cosas acá, la voy a escribir aquí. G de x es igual a 2 menos 1, miren, 2 menos 2x menos 1, me faltó la x, 2x menos 1, ¿correcto? Entonces ahí ya está, la naranja, ¿cierto? Esa naranja es la función lineal. ¿Qué pasa con f de x cuando yo le pongo un valor al que está aquí ocupando al x cuadrado? Entonces miren, recuerden, este es el valor b es 0, entonces voy a cambiar el valor de b. ¿Qué pasa? Miren, 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 miren. Se vuelve una parábola. ¿Listo? Esto es una función cuadrática. ¿Por qué dejé esta función lineal, que es este pedazo que tenemos aquí? Pues para ver que la función cuadrática hereda, ¿sí? Podríamos decirlo así, hereda propiedades de la función lineal que tienen acá, porque miren que la cuadrática tiene aquí un cuadrado y tiene aquí una parte lineal, ¿listo? Bueno, no una parte lineal, tiene las características de la función lineal. Miren, esta es la función lineal, que es esta recta de aquí. Y miren que aquí hay como un corte, ¿sí ven? Que es este mismo que se llama intersección, ¿no? La intersección con el eje Y, o el valor de la constante. Está la pendiente, entonces la pendiente, ¿cómo así la pendiente? Miren, esto decide qué tan abierta va la curva, porque la curva no pasa por aquí, ¿cierto? Sino se cierra y nunca traspasa la recta, ¿listo? Entonces para graficar la función cuadrática, rápido, tenemos que estar presentes de la función lineal, porque la función lineal me dice qué tan abierta o qué tan cerrada está, ¿listo? O si se pasa o no se pasa del x, miren, entonces aquí está la b, miren que o está en un lado o está en el otro, pero la curva no se pasa, miren, ¿cómo así? La curva no hace esto, que vaya por acá y se vaya hacia allá, hacia atrás. Ejemplo, voy a cambiar el valor de c, y el valor de d, miren, esto no lo hace, no pasa esto. La recta no se intersecta en dos puntos,
cuando tienen aquí los dos mismos valores. Miren, aquí los cambié. Aquí sería f de x igual 0,8x cuadrado más 2.2x menos 2.8. O sea, estas dos variables de acá, esta parte, es distinto a esto. Entonces, por eso se ve así. Pero si fuera igual, ¿cierto? Si tuviéramos entonces el 2 aquí y tuviéramos el menos 1, miren así, ¿qué pasa? Pues que no se intersectan dos puntos, se intersecta solo en un punto. ¿En cuál punto? En este, en el valor de la constante. ¿Listo? Entonces ese sería un punto ¿de quién? De la función cuadrática también. Entonces, oh, miren, aquí hay un punto de la función cuadrática. Ya, ¿cierto? ¿Cómo sacamos este punto de acá, de la función cuadrática? ¿Sí? Este punto es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque este es el punto más alto o el punto más bajo de la función cuadrática. También nos interesa porque aquí es donde empieza a subir o empieza a bajar, ¿cierto? Por ejemplo, miren, aquí la gráfica va con pendiente negativa, la función, qué pena, y llega aquí a un punto donde vuelve a subir. Nosotros habíamos hecho una situación problema de esto, ¿cierto? De cuál era el área mayor y cuál era el área menor. Entonces, eso básicamente es lo que tenemos que mirar aquí. Entonces, ¿cuál es el punto más pequeño que va a tocar esto? ¿Y cuál es el más grande? ¿Listo? Aquí hay un punto más bajito y este punto necesitamos identificarlo. ¿Cómo se identifica? De la siguiente manera. Entonces tenemos la función, ¿no? B sería el punto aquí, digamos que fuera 1. Listo. Mira. No, 1 no, pongámosle 3. A ver, 3. No, pongámosle 3, sí. 2. Lo vamos a dejar en 2. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber este punto, que es el más bajo en este caso? ¿Cómo lo hallaríamos? Lo hallaríamos de la siguiente manera. Entonces tenemos f de x igual a 2x cuadrado más 2x menos 1, ¿cierto? Entonces en esta parte tendríamos f de x igual a 2x cuadrado más 2x menos 1. Miren, esto ya no es una función lineal. ¿Por qué? Porque miren que este ya es cuadrado. Esto ya aquí, la x ya tiene aquí un cuadrado. Entonces, como aquí tiene un cuadrado ya no es lineal, ahora es cuadrática. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la función cuadrática? La función cuadrática tiene estos valores de aquí. Entonces, ojo, ya sabemos que este pasa lo mismo. Este es el intercepto. Este es el que intersecta con y. Es lo mismo. ¿Qué pasa con este? Este de acá es la pendiente. ¿Pero la pendiente de qué? La pendiente... la recta, aquí se puede mirar la recta tangente que pasa por el punto Y. ¿Cómo así recta tangente? La recta tangente es la recta que solo toca en un punto. Ahorita cuando yo les expliqué que la función no hacía nunca, o sea, miren, aquí va. Y ese valor que es el 2 es el que me está diciendo, ojo, si yo tengo una función lineal 2x menos 1 y la grafico, ¿cierto? Que sería lineal, que es esta de acá, 2x menos 1, cuando yo la grafique, la parábola solo hay dos posibilidades, una, que haga esto hacia abajo y hacia arriba, ¿cierto? Y dos, que vaya hacia abajo, que vaya por acá y baje. O sea, mire, entonces tengo dos posibilidades, una que vaya por aquí, que abra hacia arriba, ya vamos a hablar de eso, y la otra que abra por aquí hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabe si abre hacia arriba o hacia abajo? Pues si este es positivo o negativo. ¿Listo? Si este es positivo, abre hacia arriba. Pero si llega a ser negativo, digamos que fuera menos 2, entonces abriría hacia abajo. ¿Listo? Eso es importante. Entonces eso es lo que nos dice si abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué tan ancho es? ¿Listo? Bueno, ya ahorita hablamos de eso. Entonces, esta abre hacia arriba. Listo, entonces ya tenemos esas características, ¿listo? Ojo con esto, toda esta de aquí tenemos que graficar la parte como una función lineal y luego graficaremos entonces si abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos interesa? Hallar este punto, hallar el punto mínimo ahí entonces de la gráfica. Entonces venga, miramos cómo se haría eso. Bien,
Ojo, tenemos una función, ¿cierto? La función es esta. F de x cuadrado. F de x es igual a 2x cuadrado más 2x menos 1. Entonces, bueno, ya sabemos que el intersecto es menos 1. Entonces podríamos ubicar el puntico. Voy a esconder esto para que no se vea. El intersecto es menos 1. Bien, ya lo tenemos, ¿cierto? Después de eso, ¿qué sabemos? Que tenemos aquí una función lineal que me va a ayudar a saber si más o menos cómo va la gráfica, ¿cierto? Esta. Entonces decimos, bueno, la vamos a graficar, graficamos este pedazo, que es una función lineal. Entonces, ¿cómo se grafica? La pendiente, esta pendiente es 2. ¿Qué significa 2? Que si yo tengo distancias de y dividido distancias de x, me tiene que dar 2. Ah, pues 2 dividido 1, 2, ¿cierto? Entonces, corro en y2 y en x1. Entonces, corro en y2, 1, 2 y en x1. Y aquí pongo un punto. Entonces, bueno, ya después de poner este punto, armo la recta. Desde aquí hasta aquí. Bien, entonces, bueno, esperemos a pensar. Bueno, ya sé que la curva o puede abrir hacia arriba o puede abrir aquí hacia abajo. Entonces, vamos a la función y decimos, ven, es positiva. Como es positivo, entonces abre hacia arriba. Entonces, la única posibilidad de que abra hacia arriba es que vaya por aquí. Ah, bueno, entonces yo sé que la gráfica va a ir así, por aquí, por algún lado. Pero mire, puede ir hasta acá abajo y subir, o podría solo medio tocar este puntico y subir. Entonces, la idea es hallar ese último puntico que necesitamos, que es el punto mínimo. Vamos a hallar el punto mínimo de la curva. ¿Para qué? Para, si yo tengo, digamos, el punto mínimo acá, pues cojo y hago aquí una curvita así y la subo y ya digo, ahí va más o menos la gráfica. Si la queremos graficar exacta, entonces lo que hacemos es unos valores en la tabla y ya sabemos que podemos reemplazar a x por menos 4 y hallamos el punto acá. Entonces, pero por el momento la queremos hacer así como rápido. Entonces ya sabemos que la curva va por acá y que aquí hay un punto mínimo, ¿cierto? Entonces ese punto mínimo se llama vértice. ¿Listo? Entonces para hallar el vértice, entonces uno, ¿qué puede hacer? Uno lo puede intuir. Después les digo cómo se podría hacer con fórmula, ¿listo? Entonces decimos, más o menos el vértice, ¿cierto? El vértice está con el valor de x menos 1, o con el valor de x menos 2, o con el valor de x menos 3, o con el valor de x menos 4, así. Con estos está el vértice. Entonces vamos a buscar las imágenes de menos 1, menos 2, menos 3 y vamos a empezar a tratar de hallar ese valor más pequeñito que dé en el eje Y. ¿Listo? Entonces miremos. Aquí, ¿cómo así? Entonces tenemos esa función, ya todo esto ya lo analizamos. Recuerden, menos 1 es el intersecto, todo esto es la recta tangente en el punto menos 1. Y ahora vamos a hacer f de ¿quién? Vamos a hacer f de menos 1, digamos, f de menos 1. ¿Qué significa esto? Miren, aquí dice f de x, ¿cierto? Y dice igual 2x cuadrado más 2x menos 1, ¿cierto? Aquí abajito dice f de menos 1, entonces ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar todo lo que tenga x acá por el menos 1, entonces 2, en vez de poner x cuadrado menos 1 al cuadrado, más 2, en vez de poner x menos 1, y menos 1 está solo, ¿cierto? Se vuelve a poner menos 1. Y se hace ese cálculo, entonces f de menos 1 significa imagen de menos 1, no de toda x, sino solo de una en particular, que es menos 1, da. Entonces, menos por menos más, 1 por 1, 1, ¿cierto? Menos 1 por menos 1, 2 por menos 1 da 2. Luego, 2 por menos 1, recuerden que cuando multiplico un positivo por un negativo me da negativo y da menos 2 y aquí da menos 1. Entonces f de menos 1 sería igual a ¿quién? A ver, sería igual 2 menos 2, 0. Entonces es igual a menos 1. Entonces podemos ubicar ese punto, decimos, ojo, f de menos 1 es menos 1, o sea, aquí. Entonces podemos poner ese puntico. Podemos decir, bueno, aquí va el punto. Bueno, entonces decimos, si la gráfica tiene que bajar, tocar este punto y subir, entonces para que pase por este punto que es menos 1, pues este no podría ser el punto mínimo, porque va a bajar más, ¿cierto? Entonces podemos decir, pero miren, aquí está menos 1 y aquí está 1, y están a la misma distancia de y, miren, o sea, y es menos 1 aquí y y es menos 1 acá. Eso es importante, que estén a la misma distancia. ¿Por qué? Porque
para bajar y subir por el mismo punto, la parábola tiene una propiedad, y es que cuando esto está aquí así, el punto está en la mitad de estos dos. ¿Cómo así? A ver, si desde este punto, que sería el 0.0, hasta este punto, que sería el menos 1,0, aquí hay menos 1 en x. O sea, aquí hay menos 1 en x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mitad de menos 1? Se puede decir, o cuál es la mitad de esto. Si fuera una distancia no sería negativo. ¿Cuál es el valor de 1? Pues 0,5, que es la mitad. O sea, muy probablemente en la mitad, o sea, en menos 0,5, ¿cierto? Aquí va a estar ¿quién? Va a estar el vértice. ¿Por qué? Porque va a bajar por acá y va a subir. Entonces probamos aquí con ¿quién? Con menos 0,5. Entonces decimos, bueno, vamos a probar con f de x es igual a menos 0,5. Recuerden que menos 0,5 es lo mismo que un medio. Yo lo voy a hacer como un medio, menos un medio, porque pues se me facilita más, pero es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, menos 0,5 es menos un medio, es lo mismo. Bien, y reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? Pues la x, ¿no? Recuerden, sería 2 por menos un medio, ¿cierto? Al cuadrado más 2 por menos un medio y menos 1. Se soluciona. Menos un medio al cuadrado es, entonces f de menos 1, un medio, es igual a 2 por menos un cuarto. Este es un medio al cuadrado más, vamos a solucionar esta multiplicación de una vez, menos por más, recuerden, un positivo por un negativo da negativo, entonces menos 2 medios, ¿cierto? Porque se multiplica el numerador con el numerador, menos 1. Bien, y acá abajo entonces lo que hacemos es f de menos un medio es igual a ¿quién? Entonces 2 por menos 1 menos 2. Menos 2 cuartos, menos 1, porque aquí 2 dividido 2 da 1, y menos 1. Entonces luego tenemos que hacer esa suma, ¿no? Menos 1 da menos 2. Entonces tendríamos f de menos 1 medio es igual a menos 2 cuartos menos 2, ¿cierto? Y para sumar fracciones, recuerden que solo se suman fracciones cuando tienen el mismo denominador. Entonces voy a multiplicar el numerador por 2. Ah, no, qué pena. El numerador lo multiplicamos por 4. El denominador, que es 1, también se multiplica por 4. ¿Cierto? Entonces aquí arriba tendríamos 2 por 4, 8. Entonces menos 2 cuartos menos 8 cuartos, ¿cuánto da? Entonces f de menos 2 es igual a menos 10 cuartos. Y al simplificar, esto da menos 5 medios. ¿Listo? Entonces A es menos 5 medios cuando tengo el X, ¿cierto? En menos un medio, el Y está en menos 5 medios. Entonces hagamos. X menos un medio es aquí, ¿cierto? En este punto aquí. Si pusiera un punto aquí es X menos un medio. Y Y está en menos 5 medios, miren, menos 5 medios. Entonces, menos un medio aquí, menos 2 medios aquí, menos 3 medios acá, menos 4 medios acá y menos 5 medios aquí, ¿cierto? Casi que pegadito. Entonces repitamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay algo mal. Miren que aquí me quedó algo mal. ¿Por qué? Un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios y 5 medios. 5 medios sería aquí, miren. Porque supe que me quedó algo mal. Porque recuerden que la gráfica no puede hacer esto. O sea, no puede pasar de esta línea, que es la pendiente. Tendría que hacer algo así y subir. Entonces vamos a mirar en el procedimiento que yo hice. Debe haber quedado algo mal. Miren, lo que quedó mal fue lo siguiente. Recuerden que menos por menos da más. Aquí no es menos un cuarto, aquí es un cuarto. Listo, entonces esto ya no da negativo, esto daría positivo. Y al estar esto positivo, entonces acá ya no daría menos 10 cuartos, sino daría menos 6 cuartos, que ya es distinto que cuando se simplifica, esto quedaría menos 3 medios, ¿listo? Ok, sí, un error.
Igualmente, lo bueno de hacerlo de esta manera es que uno tiene y de conocer y de saber que la recta cuadrática de la función cuadrática que tenemos no puede traspasar esto. Eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque decimos, no, acá hay un error. Entonces podemos tener en cuenta y podemos saber cuándo cometemos errores. ¿Listo? Entonces recuerden que entonces ya x va a estar aquí, x en menos un medio. Y y va a estar en menos 3 medios, ¿cierto? Entonces este recuerden que sería el valor de x, este de aquí, y este de aquí sería el valor de y. ¿Listo? Entonces, ahora sí, menos un medio es aquí y menos 3 medios. Menos un medio acá, menos 2 medios, menos 3 medios. Entonces, aquí iría el otro punto, menos 3 medios, más o menos, ¿cierto? Recuerde que estamos haciendo no de forma exacta, sino más o menos cómo iría la curva. Entonces, uno cómo dibujaría ahí la curva si quisieran graficarla. Dirían, bueno, ya sabemos, este punto no va, ya sabemos que la gráfica pasa por acá y sube y baja por estos 3 puntos aproximadamente, ¿cierto? Entonces uno cogería y la trazaría. Porque yo quiero trazarla bien, que me quede exacto. Ah, bueno, entonces podemos mirar el valor de menos 4. ¿Para qué? Para mirar entonces la curva aquí cómo sube. Si sube por acá, si sube por este lado. Entonces, ah, bueno, profe, vamos a hallar otro punto en menos 4. Si quieren, ¿no? Si no, pues ya tienen más o menos la curva. Entonces, f de menos 4. El f de menos 4, ¿cierto? Entonces sería 2 por menos 4 al cuadrado, 2 por menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por menos 4 menos 1. Recuerden que esto de dónde se saca? Se saca de esto, de la función que está acá. F de x, ¿cierto? Igual a 2x cuadrado más 2x menos 1. Entonces abajo, pues se reemplaza la x. F de menos 4, 2 por menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 menos 1. Y se soluciona entonces esto y tendríamos menos por menos más. Este error yo lo cometí ahorita. Esto da positivo, ¿cierto? Entonces 16 por 2 más, por este lado sería menos 8, ¿cierto? Y menos 1. Entonces menos 8 menos 1 da menos 9, ¿cierto? F de menos 4 sería menos 9 y 2 por 16, ¿cuánto es? 32. Y si hacemos 32 menos 9, entonces nos daría que F de menos 4 es igual a, si a 32, ¿cómo se puede hacer esto rápido? Si a 32 le quito 10, pues 22. No le tengo que quitar 10, le tengo que quitar 9, pues le sumo 1, entonces serían 23, ¿cierto? Bien, entonces recuerden que este de aquí es el valor de x y este la relación que tiene con y, coordenadas, ¿no? X, y, entonces la coordenada es menos 4,23, ¿listo? Entonces vamos a buscar esta coordenada, menos 4,23, uy, no, mire, se va bien arriba. Entonces decimos, no, profe, se me sale aquí el gráfico. Ah, bueno, entonces hágalo con menos 3, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer con menos 3. Dicen, bueno, profe, entonces lo vamos a hacer con menos 3. Menos 3 acá, menos 3 acá. Aquí les da 9, aquí les da 2 por 3 da 6, ¿cierto? Menos 6. Aquí les da menos 1. Aquí les daría menos 7. Aquí les daría 2 por 9 serían 18, ¿cierto? Y a 18 le quitan 7. Entonces, ¿cuánto sería 18 quitarle 7? A 18 quitarle 7 es 11. Entonces, bueno, y todo esto ya no sería f de menos 4. Todo esto de aquí sería la imagen de menos 3, ¿cierto? Entonces aquí tenemos imagen de menos 3. Ya sabemos que aquí es x y aquí es y. XY. Entonces la coordenada sería menos 3,11 positivo. Uy, profe, mire, aquí 11 también se sale. Entonces, uy, no, la curva es súper arriba. O sea, mire, ni siquiera la curva se manda por acá. O sea, la curva no se encuentra por estos lados. Se encuentra mucho más pendiente, mucho más arriba. Entonces la pueden hacer con menos 2, ¿cierto? Si quieren el otro punto, como les digo, si no lo quieren, pues ustedes ya cogen y trazan aquí más o menos así. Pero mire que si se hubieran ido muy abierto, hubiera quedado mal la curva. Entonces, pues la idea es analizar entonces bien cómo se comporta esa gráfica, esa función. Entonces hagámoslo rápidamente con menos 2, ponemos el punto y ya sabríamos
es más o menos como quedaría la curva, ¿cierto? Entonces, aquí, hagámoslo con -2, entonces lo mismo. Miren que siempre es los mismos pasos, yo ni siquiera tengo que volver a escribir, solo como reemplazar aquí. -2, -2, ¿sí ven? Y aquí, f de -2, entonces ya no tengo aquí -3, sino -2, 2 por 2, 4 positivo, aquí 4, y aquí -2 por -2, -4, aquí sería negativo y el -1. Aquí entonces nos daría -5, aquí daría 8 y la resta daría 3. Entonces eso, recuerden que todo esto es -2, esto es -2, listo, x es -2 y y es 3. Ah, listo. Entonces esa sí está, miren, -2 con 3, aquí está el otro punto. Aquí. La lógica, entonces, profe, mire la gráfica base. ¿Cierto? Ojo, miren. Si aquí está el centro, o sea, aquí es donde más baja, entonces, -1 aquí. Si corro 1 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Entonces, si corro 1 hacia acá, 1, 2, 3, 4. El otro punto iría acá. Miren. Este es el vértice. Recuerden que el vértice es la mitad. Esto baja, llega aquí como una mitad y sube. Entonces, si esta es la mitad, este es un eje aquí que tiene la parábola. Entonces, si aquí tengo un punto, aquí tengo el otro. Y si el otro está acá, o sea, 1 y corro 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Aquí tengo una pendiente negativa. ¿Cuál es la pendiente que habría acá? La pendiente que habría en esta parte de la curva sería 1 a la izquierda y 1, 2, 3, 4 hacia arriba. O sea, esta pendiente es -4. Entonces, esta pendiente de acá es la contraria, que sería 4. ¿Listo? Y miremos a ver si nos dio la función que estábamos buscando. Miren, ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Saber que en la parábola la pendiente sí cambia. Miren, aquí voy pendiente negativa, aquí en el punto más bajito es la pendiente igual a 0 y después tenemos pendiente positiva. ¿Listo? Entonces es solo analizar más o menos cómo iría la función. Ejemplo, si yo les pusiera una función, y ya para terminar con una función cuadrática, si yo les pusiera aquí una función cuadrática, digamos, f de x igual a 3x cuadrado más 5x menos 1. Entonces rápidamente ustedes cómo analizan esto. Primero, lo primero que hay que analizar, ¿listo? Ya sin tanto rodeo. Este es el intersecto, entonces este punto es importante porque esto me da la intersección con y, ¿cierto? Y después puedo graficar esta lineal, entonces vamos a hacerlo. Vamos a borrar todo esto. Borrar, borrar. A borrar todo. ¿Listo? Para analizar entonces cómo se comporta esa función cuadrática. Entonces, recuerden, el intersecto es -1, entonces cogemos un punto en el plano cartesiano y lo ubicamos en -1. Listo, ya por ahí va a pasar la curva. Lo otro, tenemos una función lineal, 5x menos 1. Recuerden que esto en la función lineal se llama pendiente, ¿cierto? Entonces en la pendiente es cambios de y sobre cambios de x. Entonces pues 5 sobre 1 me da 5, ¿cierto? Bueno, entonces corro 1 en x y 5 en y, entonces lo mismo. Corre 1 en x aquí y 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí le vamos a poner un puntico, ¿cierto? Miren, 1, 1, 1 en x y 1, 2, 3, 4, 5 en y. Luego hacemos la función lineal. Entonces, bueno, hagamos la función lineal de que esa más o menos me dice cómo va a estar la cuadrática, ¿cierto? Entonces, recta, de aquí a aquí. Bueno, hay dos opciones. Una, que la función cuadrática baje por aquí y suba por acá, o que la función cuadrática coja aquí y hacia abajo. ¿Cómo se sabe esto? Con el valor que acompaña a x cuadrado. Esto es positivo. Como es positivo, entonces abre hacia arriba. Bueno, entonces lo que vamos a tener es que aquí baja y esto hacia allá sube, ¿cierto? Profe, que yo quiero saber bien por dónde va, pues ya saben, empecemos entonces a evaluar en -1 cuánto da en -2, cuánto da en -3, cuánto da en -4. Y con los puntos que tengamos aquí vamos a hallar aproximadamente entonces cuánto baja o cuánto sube. Mi consejo es el siguiente, mi consejo es que ustedes saben que ya la curva baja aquí, o sea, la gráfica va a ir aquí.
Lo importante ahorita no es tanto graficarla, pues porque para graficarla pues empezamos a hallar punto por punto y ponemos los punticos. No, lo importante es que usted rápidamente se dé cuenta si la gráfica va así. Entonces pongamos y verá, la gráfica va a quedar así. Entonces miremos aquí, por ahora, ¿no? Ya después vamos a empezar a mirar más puntualidades sobre las funciones para analizarlas más a fondo. Por ahora, eso es lo importante, listo. No tenemos que considerar nada más por ahora. Ya después aprenderemos el resto. Entonces la función que teníamos, ¿cuál era? Era 3x cuadrado más 5x menos 1. Entonces, f de x, ¿cierto? Es igual a, hagámosle g de x es igual a 3x al cuadrado, ¿cierto? Más 2x menos 1. Pues, efectivamente. No, esto está mal. Aquí la copié mal. Que habré copiado mal. Más 5x. ¿Sí? ¿Por qué supe que copié mal? Porque miren, se está intersectando aquí arriba y se está intersectando acá abajo. Y no, recuerden que solo se va a intersectar por aquí y se va a ir hacia arriba. Entonces aquí esto está mal, esto es 5x. Miren, ¿sí ven? ¿Listo? Entonces así podemos analizar rápidamente si la función es cuadrática. Recuerden que si hubiéramos tenido aquí, ¿cierto? No un 3, sino hubiéramos tenido un menos 3, ¿cierto? Entonces la función hubiera quedado así, más o menos, ¿no? Para hacer esa puntualidad, porque pues es una duda que está surgiendo. Entonces f de x es igual a menos 3 a x, ¿cierto? Menos 3x cuadrado más 5x menos 1. ¿Cómo quedaría? Pues ojo, aquí ya tenemos menos 3. ¿Qué va a pasar? Que no va a abrir por aquí. Va a ser esta misma, ¿cierto? Pero aquí por abajo. Va a abrir hacia abajo. ¿Cierto? Recuerden, cuando es negativo, este abre así, hacia abajo. Entonces la voy a graficar aparte. Entonces h de x va a ser lo mismo que arriba, pero el primero va a ser negativo. Miren, menos 3x al cuadrado más 5x menos 1. Miren, ¿sí? Ahora hacia abajo. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí iríamos a esta función cuadrática. Acá hay una función cuadrática, es una función cuadrática fácil, es más difícil pues estas que expliqué aquí, pero pues básicamente también tiene la curva que nosotros estamos mencionando. Esta es f de x igual a x cuadrado. No tiene un valor en x y no tiene un valor en constante. La constante aquí es 0, miren, aquí. El intersecto es 0, porque esta es como si tuviéramos esto de acá. Como si tuviéramos esto así. F de x es igual a x cuadrado más 0x más 0. Entonces, pues estas dos cosas dan 0. F de x es igual a 1, que sería la pendiente, 1, ¿cierto? No, la pendiente no, sería hacia donde abre, x cuadrado, el 1 es positivo, hacia donde abre, ¿cierto? Un x cuadrado más 0. Y 0 es el intersecto. Entonces, miren, la intersección acá es 0, ¿cierto? Y 1, pues 1 nos está diciendo que abre hacia arriba. ¿Listo? Bueno. La función exponencial. Como ya transcurrió el tiempo de socialización que determiné para esta semana, la próxima grabación entonces ya hablaremos de función exponencial, ¿vale? Entonces les recuerdo, lo importante hoy fue la función lineal. ¿Qué es una función? ¿Cuál es la función lineal? Las características de la función lineal, tanto las gráficas, las características gráficas que son estas de aquí, como las características algebraicas que son las que se ven aquí, ¿cierto? La lineal y la función cuadrática, ¿listo? La próxima grabación que se hará para la otra semana, entonces pues trabajaremos la función exponencial, ¿listo? Y cuáles son las características. Y ya entonces podríamos empezar a responder esta pregunta, que es la afirmación de María, entonces váyanlo adelantando. Muchas gracias. Hagamos el mayor esfuerzo. Aquí yo pues también estoy haciendo un esfuerzo enorme para planear estas clases. Entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro asincrónico.